Buenas noches a todos, buenas noches con todos. Somos el grupo 6 y estamos conformados por Génesis Cubi, Byron Franco y José Tuni. El día de hoy vamos a exponer el análisis de viabilidad en un nuevo producto para la empresa del sector manufacturero alimenticio. Acompáñanos a revisar los números y decidir si este proyecto es realmente conveniente. Contenido. Para desarrollar nuestro análisis hemos estructurado la presentación de la siguiente manera. Partiremos presentando los datos del caso de estudio, luego construiremos el flujo de caja proyectado para los 10 años de vida útil del proyecto. Posteriormente calcularemos los indicadores financieros claves como la TEMAR, el BAN y la TIR, así como el periodo de recuperación y el índice de rentabilidad. Finalmente cerraremos con un análisis de escenario, el punto de equilibrio y las opciones de financiamiento. Bueno, ahora sí, entremos en materia. La empresa requiere una inversión inicial de 10 millones de dólares destinado a activos fijos. El precio de venta unitario es de 800 dólares y el costo variable de producción es de 340 dólares. Tanto el precio como el costo variable crecen a un ritmo promedio del 2% anual. En cuanto a la demanda, los primeros 3 años se proyectan 14.000 unidades. A partir del cuarto año, la demanda aumenta un 5% y se mantiene constante desde el quinto hasta el 10.º año. Los costos fijos están estimados en 3 millones de dólares con un incremento anual del 1%. Además, la depreciación es lineal de 1.250.000 dólares cada año y al final del periodo se recupera el 10% de la inversión inicial como valor de desecho. La tasa impositiva aplicable es del 25%. Bueno, en cuanto a la construcción del flujo de caja, con estos datos, el siguiente paso es construir el flujo de caja. Este estado financiero nos permite ver el efectivo real que genera el proyecto en cada periodo y su estructura es muy sencilla. Partiremos de las ventas totales, restaremos el costo variable y los costos fijos y también descontaremos la depreciación. El resultado es la utilidad antes de impuestos. A partir de ahí aplicaremos el 25% de impuestos para obtener la utilidad neta y luego sumaremos nuevamente la depreciación porque aunque es un gasto contable, no representa una salida de efectivo. Así obtenemos el flujo de caja neto de cada año, que es la base de datos de nuestro análisis financiero. Bueno, en cuanto a a la proyección del periodo. Para armar ese flujo necesitamos desglosar las variables año por año. En la primera tabla vemos la demanda. Los años 1, 2, 3 se mantienen en 14.000 unidades. Para el año 4 aplicamos el incremento del 5%. 14.000 por 1.05 nos da 14.700 unidades y esa cifra se mantiene constante del año 5 al 10. En la segunda tabla están los precios. El año 1 empieza en 800. El año 2 sube a 816 y en el año 3 832.32. Y así sucesivamente con el crecimiento del 2% anual. Finalmente, en la tercera tabla observamos el costo fijo. Parten de 3 millones en el primer año, en el segundo suben a 3.030.000, en el tercer año a 3.060.300 y continúa creciendo al 1% cada año. Con esta proyección de cantidades, precios y costos fijos, ya tenemos todos los insumos necesarios para calcular los ingresos, los costos totales y en consecuencia el flujo de caja de cada periodo. Hasta aquí hemos sentado la base numérica del proyecto. En las siguientes diapositivas utilizaremos el flujo para calcular la rentabilidad a través de la TEMAR, el BAN, la TIR y así determinar si la investigación es viable. Continuemos con el siguiente compañero, por favor. Buenas noches, José. Gracias por tu exposición. ¿Me ayudas ampliando la pantalla? Bueno, como siguiente punto vamos a hablar sobre el TMR, lo que es la tasa mínima atractiva de retorno, es decir, el rendimiento mínimo que se exige el inversionista para ver si es viable o no esta operación. Se obtiene mediante el modelo de KAEPM. Aquí la fórmula. Más adelante podemos ver cómo se distribuye. En la siguiente diapositiva encontramos
datos y resultados. Tasa libre de riesgo, RF, que estipula un 8%, el rendimiento de mercado, RM, un 15%, beta, 1,1, prima de riesgo, RM, menos RF, igual a 15% menos 8%, nos da un resultado del 7%. Beta por prima de riesgo, 1,1 dividido por times 7%, nos da el resultado un 7,70%. Y como último, el TMR nos arroja un resultado de 15,70%. Siguiente diapositiva. El BAM, el valor actual neto, mide cuánto dinero genera el proyecto en valor presente. Su fórmula la podemos ver a continuación. BAM, sumatoria total, FS sobre 1 más I sobre N menos inversión, lo que nos da un resultado de 15,70%. Siguiente diapositiva. El ejemplo que podemos visualizar en nuestro proyecto nos da como concepto la tasa de descuento. Si el BAN es mayor a cero, el proyecto crea valor y debe aceptarse. Tasa de descuento 15,70%, los que nos arrojó el resultado anterior. Si el BAN es igual a cero, el proyecto es indiferente, recupera la inversión y se obtiene la rentabilidad mínima esperada. Pero si el BAN es menor a cero, el proyecto destruye el valor y debe rechazarse. Estos conceptos son claves para los inversionistas. A continuación, mi siguiente compañera. Buenas noches, compañeros. Bueno, como nosotros podemos ver a continuación, vamos a ver la TIR. Bueno, ustedes tienen que saber que la TIR es la tasa interna de retorno, es decir, la rentabilidad propia del proyecto. ¿Qué nos hace, qué decisión nos hace tomar la TIR? Bueno, se acepta el proyecto, en la primera, lo que podemos ver, se acepta el proyecto porque la rentabilidad es mayor que la tasa mínima requerida, ¿verdad? Ahora, si la TIR es menor a la TEMAR, se rechaza el proyecto porque la rentabilidad es menor a la tasa mínima requerida. Continuamos. Como podemos ver, el periodo de recuperación. Nosotros sabemos que el tiempo necesario para recuperar los 10 millones, ¿verdad? Aquí lo pusimos en los 3 primeros años. Nosotros tenemos nuestro primer flujo de efectivo, que es prácticamente la parte que vamos a arrancar, nuestra inversión inicial, ¿verdad? Que es menos 10. De ahí tenemos que el flujo en efectivo sería 2 y el flujo acumulado en millones sería menos 8. Aún no se recupera. Y así sucesivamente nos vamos dando cuenta. Cuando tenemos el flujo en efectivo en 6 millones y el flujo acumulado en 2 millones, se recupera la inversión, ¿verdad? Ya a los 3 años nosotros ya podemos ver esa recuperación. Ahora, continuamos. El índice de la rentabilidad. ¿Esto qué nos indica? ¿Cuánto genera el proyecto por cada dólar que nosotros invertimos? Aquí está la fórmula, valor presente de los flujos dividido por la inversión, ¿verdad? Aquí podemos ver que el índice de rentabilidad, es proyecto rentable si se acepta porque genera más beneficios que la inversión realizada, ¿verdad? Si el IR, o sea, la rentabilidad es menor, proyecto no es rentable porque se rechaza por los beneficios que no cubre la inversión realizada, ¿verdad? Continuamos. Tenemos que el análisis de los escenarios. Aquí vamos a tener 3 escenarios. El escenario pesimista, el escenario original y el escenario muy optimista. Sabemos que el pesimista tiene el 0% porque el BAM va disminuyendo como vimos anteriormente. Esto quiere decir que al no incrementarse el precio de venta, los ingresos van a permanecer constantes, es decir, lineales, reduciendo la rentabilidad del proyecto que es la procesadora alimenticia. Ahora, el escenario original es el 2%. ¿Qué quiere decir? Que el BAN es esperado, solamente es una parte base. Se considera un crecimiento normal del precio, generando ingresos acordes con la proyección inicial del proyecto que nosotros teníamos, que eran los 10. Muy optimista es que subas a un crecimiento del precio del 5%, es decir, que el BAN ya no va a ser una base, sino que va mejorando. El aumentar el crecimiento del precio, los ingresos son mayores, ¿verdad? Todo el mundo sabe eso, lo que incrementa la rentabilidad y mejora el valor actual neto, el BAN. Entonces, como podemos ver, aquí está el punto de equilibrio. Dice, el BAN del proyecto versus las unidades vendidas a nivel de ventas constantes. Tenemos que aquí el punto de equilibrio es 0, es decir, las 13.400 unidades, ¿verdad? Unidades vendidas por el año, aquí vamos a tener
que es de 8.000 hasta 24.000. El punto de equilibrio de este ban se encuentra aproximadamente entre 13.400 unidades por el año. Si la empresa vende 13.400 unidades anuales a precio y los costos proyectables que se iniciaban desde el primer caso, el ban va a ser igual a cero, no va a ganar ni va a perder, o sea, se va a quedar estable. En conclusión, si vende más de 13.400 unidades, el proyecto genera el valor mayor a cero. Si vende menos de 13.400 unidades anuales, el proyecto no va a ser conveniente. Entonces, aquí el escenario es que ellos puedan vender, ¿verdad? Para que se puedan mantener. Como siguiente punto tenemos los nuevos mercados. Entonces, tenemos que la rentabilidad es el 18%, el TEMAR va a ser el 19%, es decir, el aumentar la rentabilidad que se espera en el mercado va a aumentar el TEMAR. En cambio, el proyecto será más difícil de aceptar porque ahora debe generar al menos un 19% en los nuevos mercados. Tenemos el financiamiento como punto final, que dice que el financiamiento es el 40% y la deuda es el 60% del patrimonio. Es decir, que el WAP representa el costo promedio de todas las fuentes de financiamiento. Entonces aquí nosotros hicimos una tabla que está basado en la fórmula que nos indica lo siguiente. Es decir, si la deuda está al 40%, el capital propio el 60% y KE, que es el costo capital, nos podemos dar cuenta que la parte donde dice, la parte donde nosotros podemos observar que dice que la deuda va a ser una tasa de crédito productiva y va a ser vigente. La T de tasa de impuesto va a ser el 25%. Entonces, si nosotros calculamos el WAP, podemos dar a una resolución que nos va a dar el 25%, porque dice recalcular el BAN utilizando el WAP. Ahora, como siguiente pregunta, nosotros tenemos la pregunta que nos hacían en el caso, es, ¿la opción sería viable poder invertir en este proyecto? Bueno, lo que yo puedo decir a ciencia cierta de lo que yo veo es que primero nosotros tenemos que saber que el WACC va a representar el costo promedio de todas las fuentes de financiamiento de este proyecto. O sea, una vez que tú lo calculas, vas a utilizar la tasa de descuento al volver a calcular el BAN que anteriormente nosotros pudimos ver. Entonces, al determinar si la inversión genera valor para la empresa, nosotros podemos decir que sí va a ser viable si el valor inicial va a ser de los 10 millones. O sea, sí puede recuperarse mediante los flujos en efectivo generados por la venta de los nuevos productos. Además, el crecimiento esperado de los ingresos va a incrementar la demanda a partir del tercer y cuarto año, como nosotros vimos en la tabla. Si la recuperación del valor del desecho permite obtener una rentabilidad superior, podemos decir que sí es viable. Ahora, si esa rentabilidad es menor, como nosotros vimos anteriormente en los escenarios, ¿verdad? Que si, por ejemplo, no llega va a ser, si no vende menos de 13.400 unidades anuales, el proyecto no va a ser conveniente, porque eso nosotros lo pudimos descubrir en la parte del BAN. Entonces, hay que como que mantenerse entre las ventas que se van a realizar. Es decir, el rendimiento mínimo es exigido por los inversionistas. Entonces, este fue el caso explicativo del proyecto del examen. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.